Dios nos ha entregado su reino a la iglesia. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Y a la iglesia le entregó todos sus tesoros. A la iglesia, no al mundo. Nosotros somos poseedores de la herencia de su reino. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al libro de Esther. El libro de Esther es un libro que trae mucha controversia, pero vamos a mirar lo que a nosotros nos interesa como espirituales. Tiene algunos puntos muy importantes espirituales que la iglesia hoy es beneficiada y nos puede edificar grandemente. Tiene propósito eterno, propósito de salvación. Uno de los aspectos importantes o del mensaje espiritual de Esther es la soberanía de Dios en la elección del pueblo de Israel. Dios es soberano, totalmente soberano, para obrar y para hacer como Él quiera. Dios es guardador de su pueblo. Dios vigiló al pueblo de Israel cuando estuvo en la cautividad. Él no se descuidó de él en ningún momento. Dios, a pesar de que el pueblo de Israel no clamó a Él, a pesar de que el pueblo de Israel no le fue fiel, Dios tenía sus ojos sobre ellos, no para perderlos, para salvarlos. Recuerde que cuando el pueblo de Israel es cautivo, el Padre lo permite para castigarlos por sus idolatrías, ¿verdad? Dios no castiga para destruir. Dios castiga para formar, para edificar el corazón de la iglesia. Otro propósito muy especial es que aunque el nombre de Dios no aparece en el libro, en toda la escritura se ve su existencia. Es muy patente la mano de Dios obrando a favor de su iglesia o a favor del pueblo judío en este tiempo. Amén. Entonces, cada uno de estos aspectos es el mensaje que nos va a llevar a estudiar en esta noche el libro de Esther. Entonces vamos a leer Esther 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 en esta noche. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar, retenga la palabra mostrar, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, o sea 6 meses. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el palacio del huerto, del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey.
Y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar. Volvió a salirnos la palabra mostrar. Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Serta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en toda la provincia del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poco estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto todas las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, y a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de nuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantada, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, el rey que haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase todo en la lengua de su pueblo. Amén. Este libro empieza hablándonos del rey Asuero. Antes de hablar de Esther, nos habla de Asuero. Entonces vamos a hablar un poquito quién fue Asuero. El rey Asuero fue el hombre más poderoso del imperio persa en los años 485 a.C. El rey Asuero, su nombre era Asuero, y también llamaba Jerjes, y también se llamaba Artajerjes, según la nomenclatura griega. Pero nosotros hoy vamos a hablar de Asuero, para no irnos a confundir. Asuero era hijo de Darío. De Darío, su padre, fue quien él recibió el legado de ser rey de los persas.
Si vamos un momentico a Daniel 6, vamos a ver de dónde procede el rey Asuero, quién fue su padre. En Daniel 6 dice la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, la palabra, buscando en los libros, en los históricos, dice la palabra que este Darío, quien recibió el imperio que gobernaba Nabucodonosor y después Belsasar su hijo, fue entregado a Darío. Darío recibe el reino y después se lo cede a su hijo Asuero. Le entrega el legado a su hijo Asuero. Cuando Asuero recibe el legado de su padre, lo recibe con 120, dice que 120 sátrapas escogió para gobernar lo que hoy estaba recibiendo. Esos 120 sátrapas iban a gobernar 120 provincias. Cuando Darío, su padre, recibe las 120 provincias, constituye gobernadores. Después, él pelea contra el pueblo de los egipcios y le gana la batalla a los egipcios. Quiere decir que además de los 120, sumó otras provincias del pueblo egipto. Entonces, cuando ya llegamos al libro de Esther, volvamos a Esther. Cuando ya llegamos al libro de Esther, Asuero recibe el reino no con 120 que recibió su padre, sino con 127 provincias. Amén. ¿Estamos ubicados? Darío, su padre, también peleó o fue e invadió al reino de Grecia, pero el reino de Grecia derrotó a Darío. Cuando Asuero recibe su reinado o recibe su posición como rey del imperio persa, sabe en su corazón que su padre Darío, cuando fue a pelear por los de Grecia lo derrotaron. Entonces, él al empezar su gobierno, sabe en su corazón que tiene un reto. Ir a pelear, ir a vencer a aquellos que su padre no pudo. Pero para ir a vencer a aquellos que su padre no pudo, el ejército que él tenía no era suficiente para ir a pelear contra el imperio de los griegos, porque el imperio de los griegos era muy grande, era muy poderoso. Entonces él se tenía que hacer de más guerreros, de un ejército más poderoso, a pesar de que el ejército de Asuero era un ejército muy poderoso, muy grande, pero necesitaba multiplicar ese número que hoy tenía para poder ir a vencer al imperio griego. Ahora, cuando Asuero coge el trono, su corazón tiene venganza. En la manera como nosotros empezamos algo, con la actitud con que nosotros emprendemos una visión, con la actitud que nosotros arrancamos, empezamos, iniciamos algo, de acuerdo a esa actitud, así mismo vamos a determinar cómo va a terminar. Si nosotros empezamos algo con una actitud sana, con una actitud noble, con una actitud íntegra, el fin va a ser algo sano, bueno, íntegro. Pero si nosotros empezamos
algo, por venganza, el rey Asuero era un rey muy codicioso, por codicia, por querer ser más grande que otros. Entonces el fin que vamos a esperar no va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo empecemos las cosas, asimismo, eso determina cómo va a ser el fin. El rey Asuero empieza el reinado con venganza en su corazón, porque el imperio de Grecia había derrotado a su padre. Entonces él tenía un reto para poder sumar provincias o hacerse muy grande como rey. Asuero tenía un carácter muy elevado, muy soberbio, muy codicioso, pero también era voluble y era muy débil. Era muy débil. Dios, cuando ve el corazón de nosotros, que quiere ser mayor que el de Dios, Dios permite muchas veces que caminemos y que nos hagamos grandes, pero en el camino Él permite que esa grandeza que nosotros hemos alcanzado humanamente caiga, se derribe. Cuando nosotros no consultamos con Dios para hacer las cosas y las hacemos por nuestros propios medios, eso no trae bendición. Entonces necesitamos permitirle a Dios que nos dirija en todo lo que vamos a hacer, para que no nos suceda lo que le sucedió a muchos reyes que fracasaron en el tiempo que ellos tuvieron la oportunidad de gobernar. Asuero, dice la palabra, que en el tercer año de su reinado hizo banquete con todos sus príncipes. ¿Por qué Asuero hace banquete? Usted no se ha preguntado, bueno, ¿cuál es el objetivo de Asuero hacer estos banquetes? ¿Para mostrar solamente la belleza de la reina? No. Asuero, él preparó banquetes porque él necesitaba que muchas provincias y muchos gobernadores se unieran a él, vinieran a pertenecer al imperio de Persia, para poder hacer más grande su ejército y después ir a invadir a los griegos. Él solo no podía. Entonces él hace banquetes para ricos y para pobres. Él quería coger el corazón de todo el territorio y hacerse dueño y hacerse señor y rey de todos ellos. Entonces en el versículo número 3 dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a quienes, dice, a sus príncipes, a cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias. O sea, que si todos estos príncipes y gobernadores se unían a él, entonces él sabía que podía ir a la batalla y que iba a tener una victoria. Pero él, para poder ganarse el corazón de ellos, lo primero que hace es, en el versículo número 4 dice, mostrar en las riquezas de la gloria de su reino. Los reyes del antiguo pacto lo único que hacían era mostrar las riquezas de su reino. Mostrar la riqueza de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Usted se imagina 6 meses de banquete, 6 meses dándole de comer a gobernantes, a príncipes de todas las provincias. Usted se imagina la inversión tan enorme. Usted se imagina las riquezas que tenía Asuero para sostener 6 meses, 180 días a todos estos grandes. Ahí no se comía lentejas con arroz, ni huevo con arroz. Eran banquetes
con postres en la mañana, en la tarde, en la noche y vinos, ¿verdad? Perdón. Entonces hay un motivo por el cual Asuero hace banquetes, para mostrar las riquezas, para poder conquistar el corazón de los grandes y que los grandes se unieran a él. Sabio, ¿verdad? También, y dice el número 5, y cumplidos estos días, o sea, los 6 meses, cumplidos estos días hizo el rey otro banquete, le sobró mucha plata. Lo hizo por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo. O sea que él dijo, bueno, todos los estratos que están aquí los voy a coger. Voy a acercar a los ricos y voy a acercar a todo el pueblo. Entonces cogió a todos los del pueblo que habían en la capital de Susa, y mostró, mire lo que les mostró. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata. Usted se imagina un pobre mirando un reclinatorio de oro. A un rico la riqueza no le impresiona, pero a un pobre la riqueza sí lo impresiona. ¿Cree usted que todo el pueblo que se movía en el patio del huerto, en los parques, en las ciudades, porque era la capital, Susa, era muy grande, cree usted que todo el corazón del pueblo no se rindió a Asuero al ver ese rey tan rico, al ver esos reclinatorios de oro y de plata, al ver los pabellones blancos, verdes, acostumbrados ellos quizá a acostarse con una cobija mugrosa, quizá a dormir en unas cuevas, porque el pueblo que se encontraba en Susa era un pueblo que también venía del exilio de Babilonia. Era gente pobre, era gente necesitada. Ahora el simple hecho del rey abrir las puertas del palacio, era algo significativo para los pobres. Para los ricos no, porque al rico no le impresiona la riqueza de otro. A lo mejor le dará envidia, pero ahí mismo va y lo compra, o lo compra mejor. Pero a un pobre sí le sorprende la riqueza de los ricos. A ese sí lo sorprende. Entonces dice que él, para mostrar la grandeza de su reino y las riquezas de su reino, daba de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real. ¿Usted se imagina un pobre acostumbrado a tomar en un vaso plástico, que le pasen un vaso de oro? Yo me arrodillo ante el rey. Si Jesús no fuera mi rey, pues yo me arrodillaría ante ese rey. Grandes necesidades que tengo, y me pone a beber a mí en vasos de oro. Dice que mucho vino real tomaron de acuerdo con la generosidad del rey. Entonces miremos, a los ricos les muestra la riqueza y la magnificencia de su reino, pero a los pobres le muestra ¿qué? Su generosidad. Según él, ya tiene el corazón de los ricos y tiene el corazón de los pobres. Y dice el 9, asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Mujeres, por favor, como dice Marcos 3:24, dice, todo reino dividido entre sí no puede prevalecer. Si nosotras no estamos unidos al esposo, ese reino llamado hogar no va a prevalecer. Asuero, Vasti estaba lejos de la visión del rey Asuero. Estaba su corazón lejos
del rey. Por eso ella hizo banquete aparte. Entonces, hoy llevémonos eso en el corazón. Todo reino dividido no puede prevalecer. Toda casa dividida entre sí, tarde o temprano, cae. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre, mire, es algo especial. El séptimo día es el día de la perfección. Era el día en que el rey Asuero iba a hacer su última presentación. Él pensó que ese séptimo día iba a reposar. Él pensó que ese séptimo día iba a alcanzar la victoria. Él ya se veía ganándole la guerra a los griegos. El séptimo día representa perfección, reposo, integridad. Pero ese séptimo día algunas veces se convierte en maldición para aquellos que no están en la visión de Dios. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre, vino y mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Serta y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrarle a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era como hermosa. ¿Y qué hizo la reina Vasti? Ella no obedeció el llamado del rey. Vasti no compareció ante el llamado de su esposo, ante el llamado del rey. El rey exhibió las riquezas, mostró su generosidad y quería exhibir la belleza de su reina. Pero fracasó porque la reina no obedeció. Entonces, cuando la reina no obedece, dice la palabra que él le preguntó a los consejeros o a los sabios que estaban al lado, de acuerdo a la ley persa, ¿qué debía hacer? Porque Vasti lo había avergonzado. Vasti lo había avergonzado. Él se airó, él se llenó de enojo, porque él supo que eso le iba a traer perjuicio, porque él en su corazón tenía que al ganar todos los poderosos y al pueblo, tendría un ejército muy grande para poder darle respuesta a aquello por lo que él había empezado su reinado. Entonces dice la palabra que Memucán rey, le dijo al rey, miremos el 16, dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado, sino que ha pecado contra los príncipes, contra los pueblos que habían, contra todos los pueblos que estaban ahí, que venían de las provincias. No solamente eso va a perjudicar rey, su imperio, sino que todas las mujeres, cuando oigan que Vasti no acudió al llamado, ellas van a irrespetar a sus maridos y se van a comportar de la misma forma. Entonces el rey le dijo a los eunucos, ¿cuál es el decreto? ¿Qué debemos hacer? Entonces dije, lo primero que Memucán dijo, rey, es necesario que la reina Vasti nunca vuelva a presentarse en el reino, nunca vuelva a presentarse delante del rey. Quiere decir que a la reina Vasti la destituyeron inmediatamente por no haber acudido a comparecer delante del rey. Los eunucos, ellos sabían que eso iba a perjudicar grandemente al rey. Entonces dice la palabra
que cuando el rey se enoja, el eunuco le dice: vamos a sacar un decreto para que todas las provincias se enteren de que hay que buscar reina para el rey. Vamos a buscar una virgen. Dice en el 2, ya pasamos al 2, dice que van a buscar jóvenes vírgenes que comparezcan ante el rey. Pero hay algo aquí muy importante. Miremos cómo en el versículo 21 agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre debe afirmar su autoridad en su casa, y que la reina Vasti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra mujer. Quiere decir que a la reina Vasti le dieron el decreto del repudio. Hay una ley griega, hay una ley de los persas, que es la ley del repudio, que para nosotros es la ley del divorcio. Entonces la reina Vasti no vuelve a comparecer delante del rey. Ahora vamos a hacer una aplicación de esto que acabamos de leer, porque el rey Asuero es un rey terrenal, pero nosotros, la iglesia, tenemos un rey espiritual. Jesucristo es el rey de la iglesia. Jesucristo es nuestro rey. Jesucristo no necesita hacer banquete para mostrar las riquezas de su reino. Jesucristo, a través de nosotros, la iglesia, muestra las riquezas de su reino, porque Él nos lo ha entregado y nosotros somos los herederos del reino del Señor. Nosotros, la iglesia, estamos en el palacio del rey. Nosotros no necesitamos pedir una audiencia para hablar con el rey. Y la palabra dice en Efesios 2:4, miremos un momentico, Efesios 2:4. Efesios 2:4, dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el reino del Señor Jesucristo muestra las riquezas de su gracia y de su bondad. El reino en el que nosotros estamos no necesita mostrar asientos de oro, vasos de oro ni de plata. El reino en el que nosotros estamos, en el palacio en el que Dios nos ha colocado, el rey muestra su gloria a través de las riquezas, a través de su amor, a través de su salvación, a través de resucitarnos juntamente con Él. Amén. El rey muestra sus glorias en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros? Esto está escrito hace 2000 y pico de años. Quiere decir que los siglos venideros son ahora. Entonces Él está mostrando las abundancias de su riqueza. ¿Por medio de qué? De su gracia. El Señor no está cobrando para salvar. El Señor está salvando por amor.
El Señor está perdonando por amor. El Señor está mostrando las riquezas de su gloria, redimiendo a su pueblo. El Señor no necesita mostrar generosidad ni mostrar riquezas naturales. El Señor le está mostrando a su iglesia las riquezas espirituales, las riquezas que debemos mostrar para que otros vengan a Él. Miremos ahí mismo en el 3:8, ahí mismo de Efesios. Para que miremos este contraste o esta comparación de lo que son los reyes de la tierra y el Señor, nuestro Rey, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Efesios 3 está hablando de que Él fue escogido para recibir la revelación de los misterios que estaban escondidos. Entonces dice en el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces pregunta: ¿la iglesia es el instrumento para mostrar las riquezas de Dios o no? Nosotros, la iglesia, somos el instrumento que Dios tiene en la tierra. En el tiempo de los reyes, en el tiempo de Asuero, ellos mostraban las riquezas materiales, ellos mostraban la generosidad para poder hacerse de muchos guerreros. Pero nosotros, la iglesia, Dios nos ha entregado sus riquezas, que son su gracia. Mire, las riquezas, aquí Pablo dice, a nosotros nos toca anunciar el evangelio. Asuero exhibía las riquezas, a nosotros nos toca exhibir el evangelio, a nosotros nos toca anunciar el evangelio, a nosotros nos toca mostrar las riquezas de Cristo. ¿Dónde están las riquezas de Cristo? En la salvación. ¿Dónde están las riquezas de Cristo? En el perdón. A la iglesia le toca exhibir, mostrar las riquezas del reino eterno. Es a nosotros. Los reyes muestran lo material, pero la iglesia está llamada a mostrar ¿qué? Lo espiritual. Dice que la iglesia, en el 9, a la iglesia le toca aclarar a todos las dispensaciones de los misterios escondidos. ¿Estamos haciendo eso, iglesia? Para eso hemos sido escogidos, para eso estamos en el palacio del Rey. Para eso Dios hace de que todas las cosas que nosotros hagamos a Él nos bendigan, para que a través de esos milagros nosotros mostremos al Dios de misericordia, al Dios que perdona, al Dios que restaura, al Dios que redime. Esas son las riquezas que Dios le ha entregado a su iglesia para que exhiba, para que muestre. Dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de qué? Lea conmigo. Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién va a mostrar? ¿Quién le va a hablar a los principados y a las potestades? La iglesia. La iglesia no se puede quedar dormida en lo que el Espíritu Santo le entregó. Los reyes muestran, ¿y la iglesia qué está mostrando? ¿La iglesia qué está mostrando? Entonces dice que nosotros estamos llamados a mostrar el propósito eterno.
Estamos llamados a hablar de la eternidad, que en Jesús hay ¿qué? Vida eterna. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a hacerlo, porque el reino de Dios no tiene fin, pero el reino de los hombres se acaba, sí tiene fin. Entonces, si hacemos la comparación entre las riquezas del rey, la generosidad del rey y la belleza de Vasti, Dios nos ha entregado sus riquezas, las riquezas del reino. Dios nos ha entregado su generosidad. Cuando el hijo del hijo pródigo, perdonando la redundancia, llegó a la casa del padre, el padre le entregó las sandalias rotas, ¿o qué le entregó? Le entregó anillo de oro, le puso vestido, túnica nueva, lo calzó, le hizo banquete. Esas son las generosidades de nuestro Rey, que cuando nosotros llegamos a Él, Él nos recibe con abundancia de regalos, con abundancia de bendición. ¿Cree usted que el perdón no es una abundancia del reino? Entonces Dios muestra su generosidad. El Rey nuestro muestra su generosidad por medio de lo espiritual. Los reyes muestran su generosidad dando vino al pueblo y permitiendo que tomen en copas de oro. Ahora, hay una iglesia con la actitud de Vasti, como decía el Espíritu Santo el día domingo a través del pastor Juan Radamés. Hay una iglesia dentro de la misma iglesia, que es una iglesia ramera, adúltera, que no le es fiel a Cristo, que no le es fiel al esposo. Vasti es el tipo de la iglesia separada del propósito de Dios. Vasti es hermosa en su aspecto, era bella. Eso era lo que iba a presentar el rey a los príncipes. Vasti era hermosa físicamente, pero su corazón estaba malo, estaba destruido, estaba contaminado. Su corazón era desobediente, su corazón era insujeto, su corazón no sabía cumplir con las órdenes que el rey mandaba. Y hay una iglesia que está a sí mismo con las actitudes de Vasti. Mire, hay templos hermosos. Usted puede ir a muchas iglesias y usted ve construcciones de templos hermosos. Esta iglesia puede ser feíta, pero nos hemos ocupado de que el Espíritu Santo se mueva aquí. Hay templos con columnas, hay templos con asientos hermosos, hay templos con adornos espampanantes. Pero Dios no está mirando esos templos. Esos son los templos con el espíritu de Vasti. Templos que se satisfacen a ellos mismos. Son templos que hacen su propia voluntad. Templos que no se someten al rey. Templos que no están mostrando ni exhibiendo la santidad de Dios. Templos que no están mostrando la gracia de Dios, la restauración de Dios. Están mostrando lo físico. Entonces Dios dice en este tiempo, hay una Vasti, la cual tengo que decirle que no puede volver al palacio, porque me voy a hacer de una Esther, una que la sustituya espiritualmente, una con atavíos santos, una que se deje santificar, una que se deje purificar, una que se deje corregir, una que se deje aconsejar, una que obedezca, una que se acerque a mí. Entonces el rey Asuero no pudo contar con su reina, porque los reinos de los hombres perecen, los reinos de los hombres desilusionan, los reinos de los hombres avergüenzan, pero el reino de Dios muestra la grandeza de su poder. Y Dios está perfeccionando a una iglesia que va a sustituir aquella iglesia que está contaminada. Y esa iglesia somos nosotros. Esa iglesia y ese pueblo somos cada uno de nosotros. Entonces,
Cuando nosotros observamos la vida de Vasti, son las iglesias que viven por su vientre, se alimentan de lo material. Y Dios hoy nos permite ver que los banquetes que Asuero hizo, no los hizo solamente por hacerlos. Ningún rey hacía banquete por hacerlos. Siempre tenían un objetivo, un propósito, un porqué. Salomón, cuando hizo banquete, que vino la reina de Saba o de Sabá, cualquiera de las dos formas está bien dicha, dice la palabra que él no mostró las riquezas, él mostró fue la sabiduría. Y la reina quedó maravillada de ver el hombre tan sabio. Ezequiel, cuando hizo banquete, mostró mostró lo material, lo físico. Y Dios le quitó todo lo que tenía. Cuando Abraham hizo banquete para destetar a Isaac, ¿qué estaba mostrando? A su muchacho, a su ídolo. ¿Y qué permitió Dios que sucediera en esa fiesta que estaban haciendo? Que el hijo de la esclava se burlara de él. Cuando nosotros hacemos banquetes sin la dirección de Dios, los banquetes fracasan. Dios le tiene a su iglesia preparada unas bodas más que un banquete. Pero la iglesia necesita dejarse santificar, la iglesia necesita dejarse purificar y no vivir por lo material, ni vivir por las cosas efímeras, por las cosas que van a perecer. El reino de Asuero fue un reino que hoy nos sirve a nosotros como enseñanza. Que nosotros tenemos las riquezas del Señor, la generosidad del Rey y la belleza de su reino. Amén. La iglesia de Cristo tiene lo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. El mundo quiere impresionar con lo material, pero nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros debemos estar ahora mostrando las riquezas que Dios ha hecho con cada uno. Ya no peleemos más. Dios quiere que cada uno mostremos lo que Él ha hecho. Dios quiere que usted pueda mostrarle a sus familiares que Él los rescató. Dios quiere que usted muestre la generosidad de su perdón, como Dios lo perdonó y lo salvó. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga, porque la iglesia tiene lo que el mundo hoy necesita. El mundo hoy necesita oír una palabra de nosotros, una palabra de consolación, una palabra que le diga: tú sí puedes, hay respuesta. Entonces el reino de Asuero empezó mostrando cómo la iglesia de Cristo hoy está andando. Y nos deja entender en esta noche que Él va a acabar con todos esos banquetes humanos, con todas esas riquezas humanas, y va a levantar una iglesia, va a levantar una amada, santificada y purificada para que muestre la gloria de su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, si nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con el rey después de que Vasti lo avergonzó? El plan que tenía el rey para que los reyes se unieran a él, que fue el motivo o el objetivo de él hacer los banquetes, ¿qué pasó con eso? Dice en el capítulo número 2, vamos a leer el 2. Dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados al rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas de todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real,
a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les dé sus atavíos y las doncellas que agraden a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Todo parece como que hubiera sucedido el incidente con Vasti, o la vergüenza, y que al otro día el rey dio la orden y al otro día llegaron todas las reinas y empezó el reinado. A veces uno lee y parece como si hubiera sucedido así, pero no, pasaron años. Imagínense que para poder llevar la publicidad, hablándolo en el idioma de ahora, para cada provincia se tuvieron que tardar mucho. En ese tiempo no había servientrega, ¿cierto? No había servientrega. En ese tiempo el correo no lo mandaban en avión. En ese tiempo se tenían que ir, ¿cómo? A caballo o a camello. Pero se demoraba de una provincia a otra, se tardaban días. Y eran 127 provincias a las que tenían que llevar el decreto, las que tenían que llevar el informe de que se buscaban vírgenes para que se presentaran ante el rey Asuero. Entonces, estudiando en la historia de Asuero, dice la palabra que Hegai, el eunuco del rey, se quedó con la orden de ir a hacer eso. Y el rey Asuero se fue con el ejército, porque Asuero de todas formas tenía un ejército grande que se llamaban los inmortales. Eran unos bárbaros, se llamaban los inmortales, el ejército de Asuero, y tenía 10.000 hombres, y él se fue con los 10.000. Él se fue con los 10.000 porque los de las provincias y los gobernadores y los del pueblo no se unieron a él, porque dijeron: si ese rey no es capaz de manejar la mujer, si ese rey no es capaz de gobernar su casa, ¿qué nos vamos a unir a él? Ese rey, salimos derrotados. Ese rey no tiene carácter. Él lo único que tiene es avaricia por ser el más grande del imperio, seguir creciendo. Entonces cuenta la historia de que no se unieron a él. Entonces, ¿qué hizo Asuero? Se fue con su ejército, preparó su ejército y se fue. Y dice la palabra que para poder llegar a Grecia tuvieron que pasar por Beocia y después por Ática. Vencieron y derrotaron a Beocia, pero a Ática antes los derrotaron a ellos. Y los de Grecia volvieron a derrotar a Asuero, así como a su padre. Entonces el rey se tiene que regresar otra vez a Persia. Pero mientras él hace esto, 2 años por allá, dice la palabra que Hegai, el eunuco del rey, está haciendo ¿qué? Está reuniendo a todas las jóvenes vírgenes para el día que regrese el rey. Él va a poder escoger entre todas las 127 cuál será la que es reina del imperio. Amén. Entonces, quizá usted nunca se había dado cuenta, yo no me había dado cuenta nunca de que los banquetes tenían una razón por qué Asuero las hacía, porque Asuero había hecho estos banquetes. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era hacerse más grande y vengar lo que su padre y alcanzar lo que su padre no alcanzó, pero igual tampoco lo alcanzó porque fue derrotado por los de Grecia. Dios en esta noche nos quiere enseñar algo. El Espíritu Santo tiene el poder para hacer que todos nosotros, la iglesia, mostremos a Cristo. Él dice, en esta noche quiere que nos llevemos en el corazón el poder entender que nosotros somos los que estamos comprometidos a hablar, a mostrar, a anunciar, a aclarar el misterio
de las buenas nuevas, los misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Y que la iglesia tiene que entrar en una comunión más íntima con Él. Porque ahora que llegue Esther, ella va a ser sometida a una preparación. Y el Señor hoy está preparando a su casa, el Señor está preparando a su iglesia para el encuentro de unas bodas. Parece que fuera una historia, pero es lo que la iglesia vive hoy. Él dice: todo lo que haya de Vasti dentro de mi casa tiene que irse. Todo lo que haya de Vasti en los corazones de mi pueblo tiene que apartarse. Toda la desobediencia, la insujeción, el gobierno que tenga toda iglesia, toda la apariencia que tenga toda iglesia, toda la vanagloria que tenga toda iglesia, todo lo que esté mostrando físicamente, Él lo va a destruir. Y nuestros corazones que están siendo perfeccionados van a ser llevados cada día de gloria en gloria. Porque si nos dejamos perfeccionar, podremos llegar al gran banquete de la boda del Cordero. Pero si la iglesia permite que haya el espíritu de Vasti dentro de su casa, seguirá avergonzando la casa de Dios. ¿Usted no ha visto que hay gente que se le dice algo y se prenden como un fosforito? Esas son manifestaciones de ¿qué? Está mostrando la nobleza de Dios, está mostrando respeto. Dios todos los días nos da la oportunidad de exhibir la gloria de Él. Dios todos los días nos da la oportunidad de mostrar su reino. En todo lo que vivimos a diario, Él nos está permitiendo mostrarlo a Él mismo. Entonces, las guerras en los hogares, ¿estamos mostrando paz? No estamos mostrando paz, no estamos mostrando nada de su reino. Entonces, en todo lo que hagamos, tengamos cuidado para mostrar todo lo que pertenece al reino del Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias porque al hacer, Señor, la analogía o el contraste, Señor, con todo lo que los reyes de la tierra hacen, con todo lo que los reyes de la tierra muestran, con todo lo que los reyes de la tierra proponen en su corazón, podemos entender, Dios, que tú eres el Dios y el Rey Todopoderoso, que nos has permitido como iglesia ya estar en tu palacio. Nos has permitido, Señor, como iglesia, cada día purificarnos y santificarnos en ti, Señor. Nos estás permitiendo, Señor, que las riquezas de tu reino moren dentro de nosotros. Señor, gracias, porque tu gran amor para nosotros es la riqueza. Tu perdón es una riqueza que tenemos que mostrar. Tu paciencia con nosotros es una riqueza que tenemos que mostrar. Porque dice la palabra que escogiste a Faraón para mostrar tu poder. Escogiste a Faraón para mostrarle que tú eres mayor que él. Escogiste a muchos hombres sobre la tierra para mostrar tu amor, tu paciencia, tu generosidad. Gracias, porque en esta noche cada uno de nosotros entendemos que tenemos tu reino y estamos llamados a hablar, estamos llamados a predicar, estamos llamados a proclamar, estamos llamados a mostrarle aún a las potestades celestiales el poder de tu gloria. Nosotros, la iglesia, estamos comprometidos a vivir bajo el régimen de tu reino, Señor, bajo tus normas, bajo tus preceptos, bajo tus estatutos.
Gracias porque en esta noche cada uno de nosotros nos dispondremos a exhibir a Cristo en todo lo que hagamos. Señor, que en todo aquello, Padre, en lo que tú, Señor amado, nos permitas vivir para mostrarle a otros que tú eres Rey, cada uno de nosotros podamos tener ese espíritu humilde, podamos tener ese espíritu dócil, podamos tener ese espíritu obediente, podamos tener ese espíritu para dejarnos preparar para aquel encuentro contigo. Gracias, Señor, por esta casa. Yo declaro que el espíritu de Basti no está en este lugar. Yo le hablo a las potestades, como me ha acabado de decir el Espíritu. Háblale a las potestades, muéstrales el poder de mi gloria. Le hablo a las potestades y yo les ordeno hoy que el espíritu de Basti que esté aquí se va de delante de nosotros. Tiene que huir la desobediencia, tiene que huir la insujeción, tiene que huir de delante de nosotros el materialismo, tiene que huir la vanagloria, tiene que huir de nosotros la avaricia, tiene que huir ese espíritu que operó en el corazón de Basti, de estar dividida en su corazón con su esposo. Se va de los hogares ese espíritu que opera dentro de la casa de Dios, y le hablo a toda potestad que esté operando en los corazones de tu pueblo, que tiene que huir de delante de ellos. No puede hacer morada más en sus corazones. De hoy en adelante cada uno le hablará a la potestad que quiere gobernar su vida y le mostrará y exhibirá la gloria, el poder de un Dios que deshace todas las maldades y todas las oposiciones que hayan para la iglesia de Cristo, para la iglesia pura, para la iglesia santa, para la iglesia que Él mismo se está purificando para presentársela a sí misma. Señor, gracias en esta noche. Yo declaro que el poder del Espíritu está sobre esta casa para santificar. El poder del Espíritu está en esta casa para obedecer, para someterse, para empezar haciendo las cosas con una actitud sana, para que su fin sea victorioso. No como Asuero, que empezó haciendo la obra como un reto de venganza y terminó derrotado, terminó avergonzado. Señor, ilumínanos a cada uno lo que nos quieres enseñar. Ilumínanos a cada uno en lo que nos tenemos que corregir, Señor. Ilumínanos a cada uno, Señor, en lo que tú quieres llevar a lo profundo de nuestro corazón, Padre bendito. Sea tu gloria, Señor. Sea tu gloria, Señor, anunciada por la iglesia. Sea tu poder, Señor, reconocido entre nosotros. Sea, Señor, tu misericordia, Padre, extendida a todos aquellos que hoy la necesitan, Señor. Gracias, gracias, porque yo declaro que el corazón de cada uno de nosotros hoy ha quedado ministrado para ir a hacer lo que tú en esta noche, oh Dios, nos has mandado. Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y declaro que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para purificar cada obra, para santificar cada obra en medio de estos tiempos. A ti sea toda la alabanza, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.